Vámonos ahora a otros temas. Estamos preocupados porque hay alerta en las regiones del norte por el incremento de casos del síndrome de Guillain-Barré. ¿En qué consiste este síndrome? ¿Qué alcances tiene? ¿Por qué genera preocupación? Bueno, el doctor Luis Lazo Valdivia, coordinador nacional de Foro Salud, nos acompaña en el programa justamente para hablar de esta preocupación. Bienvenido. Muy buenos días, Carlos. Gracias por estar con nosotros. Muy agradecido por la invitación a Foro Salud. ¿Puede usted contarnos un poquito qué cosa es el síndrome Guillain-Barré? Sí, el Guillain-Barré, así conocido coloquialmente, es un síndrome que es una debilidad neurológica, es una neuropatía periférica que genera una debilidad básicamente en la musculatura. Afloja casi toda la musculatura, musculatura ósea, o sea, esquelética, musculatura cardíaca, musculatura, por ejemplo, de vía digestiva, y lo cual genera una progresiva daño corporal integral. O sea, hay fallas, digamos, ¿no? Fallar el corazón afecta, ¿no? Fallar en la vía digestiva, intestinos, esófago, garganta, afecta. Y obviamente los primeros síntomas son la debilidad muscular, básicamente en piernas, pies, dedos, manos, ¿no? Y hay una, digamos, no se sabe la causa. Eso te iba a preguntar, ¿qué lo produce? Lo produce una reacción inmunitaria. Por lo general se considera que infecciones previas, como diarreas o infecciones respiratorias, algunas bacterias como el Campylobacter o algún tipo de infección previa produce la reacción inmunológica. Algunos mencionan que puede ser una enfermedad previa que prepara el organismo para que tenga ciertas reacciones. Una segunda infección, ¿no?, puede producirlo. Otros no, simplemente describen que es las características propias de las personas. ¿Por qué nuestro sistema inmunológico no lo puede enfrentar, no lo puede contener? No, porque justamente lo que ocurre es que al haber la infección, lo que nuestro organismo hace es intenta defenderse de la infección con ciertos anticuerpos, inmunoglobulinas, que atacan al virus o al agente. Como este agente está en nuestro organismo, está vive ahí. A nivel de las musculaturas, a nivel de los nervios, ¿no?, se adhiere ahí y ataca el sistema nervioso. Tremendo. Lo que hace es dañar la mielina, o sea, la envoltura del sistema nervioso. Claro. ¿No? Destruye la mielina, que es un tipo de grasa que cubre el nervio, elimina las posibilidades de transmisión de la orden motora, ¿no? Mueve tu brazo o mueve tus dedos, impide esa transmisión y la persona entra en una flacidez, digámoslo así, una pérdida de fuerza, debilidad también le puede decir, progresiva, como menciono, ¿no? Puedes empezar un hormigueo, unas parestesias, problemas de motores, no hay dolor, no hay mayor síntoma distinto que pueda alertar tampoco, ¿no? ¿Existe cura? No, tiene que haber rehabilitaciones desde el inicio. O sea, a un problema de parálisis tiene que haber... Hay cura en el sentido de las terapias con inmunoglobulinas. O sea, se le extraen, hay transfusiones de sangre, traspaso de inmunoglobulinas que permitan recomponer, digamos, lo que es el sistema inmune. Y fisioterapia permanente. Y luego las fisioterapias para que sea lo más pronto la rehabilitación de la persona, ¿no? Porque obviamente si lo vamos a dejar en la casa, ¿no? Este caso, el síndrome de Guillain-Barré, es un caso hospitalario, se tiene que llevar a un hospital. De acuerdo. Y es lo que está generando este colapso en los hospitales, que está llenando hospitales, primero con el dengue, ahorita en este periodo, y ahora estamos con el tema de Guillain-Barré, con varios casos, muchos casos en el Perú, ¿no? Es justo, luego de entender la enfermedad, quería ir por ese lado, porque en La Libertad y en Piura los casos han aumentado en las últimas semanas. Sí. Hay una nueva alerta que se ha dado en las regiones del norte. Cuando hablamos de una alerta, es porque los números preocupan. Claro, o sea, el CDC, el área de epidemiología del Ministerio de Salud, lleva estadísticas día a día. O sea, y eso básicamente por los reportes. Ahí lo único que diría, entre un breve paréntesis, es que el tema de los reportes hay que tener siempre cuidado porque a veces no se informa a su debido momento. Pero lo que se tiene sí ha generado estas alertas que, en comparaciones a meses previos o a años previos, en las mismas fechas, según el tipo de enfermedad,
se generan picos que superan lo normal, la casuística normal, lo habitual. Tengo esta cifra, corrígeme, lo que va del año son 20 afectados, que es la cifra similar a todo el 2022. Claro. Y eso, recordemos cuando hubo la pandemia, también hubieron casos en el norte, Ok. ¿no? Cuando estuvo la pandemia del COVID, me refiero, hubo problemas también del Guillain-Barré justamente en La Libertad, Chiclayo, Piura. Aparentemente la zona, por las múltiples infecciones que tiene de varias epidemias, ¿no? Tiene una fragilidad, una lábil a, ¿no? afectos a este síndrome, ¿no? Lo que el Ministerio de Salud debería proceder, me parece a mí, como órgano rector, y las DIRESAs que también tienen niveles de responsabilidad, las DIRIS acá en Lima, es alertar a la población, informar a la población. O sea, no podemos estar esperando a que llegue pacientes ya con estados graves, ¿no? Avanzados de Guillain-Barré, en este caso puntual es lo que me consulta, ¿no? Pero yo creo que esa es una tarea fundamental. Yo lo que veo es que no existe esa conducta, ¿no? Hay bastante desidia. No se informa, no se alerta en términos comunicacionales a la población, y la población pues piensa que eso ya me va a pasar, la más común. Entiendo. ¿no? ¿Te preocupa que la reacción hospitalaria sea tardía? Así es, ¿no? Cuando ya una persona puede estar una semana, 10 días, 2 semanas, entonces podemos llegar a estadios graves, como mencioné, que no solamente sean debilidad de extremidades, sino problemas de vía digestiva. No, claro, imagínate. O respiratorio, también hay problemas de la musculatura del diafragma, del músculo esquelético del tórax, que se debilitan, entonces empieza a tener dificultades respiratorias. Lo que obliga a meter a una persona a UCI, meter a una persona a alimentación parenteral, toda una complicación, ¿no? ¿Les ha sorprendido en Foro Salud el aumento de casos? Por supuesto. Hacemos el seguimiento, tenemos la posibilidad de participar en varios espacios como la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, ¿no? Y varios espacios que nos permiten, digamos, tener la información directa de los propios funcionarios del Ministerio de Salud y otras instituciones. Y se mantiene una vigilancia más o menos al día. La significancia de esta situación es que ¿cómo le puedo decir? Como que están en cadena, llevadas de la mano. O sea, no hemos terminado de salir de la pandemia del COVID. Sí, pues. Estamos ahorita con un problema con el dengue, por el tema del calentamiento general del norte, por la corriente del Niño, el Yacu primero, el Niño ahora, el tema con el problema de la malaria y otras situaciones similares por vectores. Y ahora venimos con el Guillain-Barré. O sea, yo digo, los gestores, o sea, el ministerio, ya no voy a decir la ministra, que ya no está, pero hasta ella misma o cualquier ministro que acaba de ingresar por la puerta que haya podido ingresar, tienen que estar atentos a lo que es la salud de la población, lo principal. O sea, la razón de ser no es su gestión. Su gestión se sostiene en controlar la salud de la población, vigilar la salud de la población. Y eso implica vigilancia epidemiológica y tener acciones inmediatas. O sea, la acción inmediata, para mí, reitero, es cómo logramos que la población participe en esto. Claro. En el sistema hay insuficiencia de recursos humanos. Hay insuficiencia de recursos humanos en el primer nivel, hay insuficiencia de especialistas en los hospitales, también en el primer nivel, que también debería haber especialistas en algunos niveles, en algunos aspectos. Eso es siendo insuficiente, entonces requerimos que la población tenga información en salud. Por supuesto. Entonces, ante un síntoma, no esperar, pues no, ya me va a pasar. Ante un síntoma, acudir al profesional, ¿no? Y eso es lo que no ocurre, ¿no? Muchos mencionan un desconocimiento, una ignorancia de la población. A veces hasta he escuchado quejas de la población que los profesionales les critican acremente, ¿no? A última hora vienes cuando no hay información. O sea, ¿cómo yo sé que tengo una enfermedad? Una debilidad puede significar pues un resfrío, porque incluso viene a continuación de eso. Tengo un resfrío, un problema diarreico y luego viene el Guillain-Barré. A veces lo asocian, piensa que tomando matecitos, caldo de gallina, puede pasarle, pero la enfermedad sigue progresando. Alertar de esto a la población es lo que creo que más conveniente. Así que reiteraría, ¿no? Si hay personas que tienen ciertos síntomas como hormigueos en las extremidades, o sea, manos, pies, piernas, brazos, y debilidad, o sea, pierdo fuerza, yo no puedo coger bien un cuaderno, un vaso, un plato, un peso que cargaba siempre.
tengo debilidad, acudir al médico, ¿no? Algo puede estar ocurriendo que, si lo descartan, no es Guillain-Barré, señora, el profesional con más acuciosidad va a decirle, no señora, no se preocupe, Sí, no pues. señor, no es, pero estamos previniendo. Ahora, mi preocupación, en la medida en que los casos se han concentrado en el norte, es que desde luego en el momento en el que acaba la pandemia, y podemos de alguna manera mirar el desastre en salud que fue el país y la respuesta a la pandemia, uno imaginó que ya en el Ministerio de Salud había habido una suerte de aprendizaje o de respuesta que acabamos de ver con el dengue, no se ha producido, la respuesta fue igual. Así es. Pobre, desarticulada, desordenada. Si ahora además alguien que intuye Guillain-Barré, ¿irá a este servicio de salud? No hay confianza. O sea, lo que ocurre es, si estamos acostumbrados, si la población ya está acostumbrada, que mi centro de salud de mi comunidad, Ajá. que está, por decirle, 30 minutos caminando, Ajá. ¿no? O una hora en un bus, ya. Sabe que llego ahí y no me va a atender porque no hay suficiente profesional. Así es. O porque si me logra atender el profesional no hay ayuda diagnóstica. Así es. O porque si me tengo todo eso o lo hago de forma particular, el médico me va a dar una receta y no hay medicamento en la farmacia. ¿Qué es lo que ocurre en el primer nivel? Insuficiente respuesta del sistema en los recursos que tiene el sistema. Recursos humanos, insumos, equipos y medicamentos. Clarísimo. Al no haberlo, la persona está acostumbrada. ¿Para qué voy? ¿Para qué voy a la posta? Esa es mi preocupación. Me voy de frente al hospital. Esa es la Y preocupación. el pobre hospital queda saturado totalmente con colas larguísimas, diferimientos, postergaciones o no atención. Simplemente no me atienden. Hospitales que además no necesariamente tienen capacidad de respuesta, a partir de lo ya visto, digo. Claro, pero no tienen capacidad, digamos, cuantitativa. Así es. ¿Cómo atiendo a Así es. 200 en la cola? Así es. No tengo, por decirle, vamos a poner un ejemplo, tengo 5 consultores externos o 10 consultores externos. A 20 son 200, pero y el 201, el 202. Totalmente. Entonces, y lo que ocurre con los hospitales es eso, que los saturan porque el primer nivel no es capaz de responder. O cuando llega un paciente al primer nivel, al el mismo médico jefe reconocer, no tengo cómo ayudar, Ajá. señora, vaya al hospital. Y pues. Y es ir al azar, ¿no? Porque en el hospital no sabemos si nos van a poder atender. Esa es la historia de décadas en el Perú. Pero es que ese es el asunto. ¿Cómo es posible si que sabemos que esto es así y el sector salud no haya dicho esto hay que cambiarlo en una profunda reforma? Una profunda reforma que ya muchos están diciendo que sería inútil hacer reformas sobre reformas sobre reformas. ¿Sí, no? Marcos Cueto, el historiador Sí. en salud, él menciona de que si habría que analizar el sistema de salud peruano es como tendríamos que traer un arqueólogo para que revise las múltiples capas de reformas, de las reformas, de las reformas. O sea, capas sobre capas sobre capas que en nada están solucionando una mirada distinta del sistema de salud. O sea, como aparato de respuesta a la salud de la población. Yo le llamaría, como lo están diciendo en varios países, una transformación del sistema. O sea, tiene que construir nuevos criterios, nuevos paradigmas, nuevas concepciones. ¿Cómo abordo la salud yo sin participación social? ¿No? ¿Cómo abordo la salud sin financiamiento que permita una mejor capacidad resolutiva del primer nivel? Sin profesionales. Porque ahora la justificación, y estamos ahorita en julio, estamos por entrar a julio, van a presentar el presupuesto para el 2024. Va a ser el mismo presupuesto en salud, viendo los problemas que tenemos en todos los tipos de enfermedades, por vectores, por virus, por bacterias, diabetes, hipertensión, todo lo demás. O sea, no hay ni siquiera para eso resolverlo en el primer nivel. Yo he ido a un trabajo que me pidieron hacer no, un trabajo de vigilancia de Foro Salud en San Juan del Lurigancho. Ajá. ¿Qué encontraste? El problema era un centro de salud que no tenía equipamiento suficiente. Ok. Una doctora nos dice, apóyenos con la vigilancia. Ok. Ya no digo más porque podrían identificarla. Entonces, la doctora nos dice, apóyenos con la vigilancia y descubrimos que ese centro de salud, su cabecera de microred, antiguamente se llamaba así, que era un materno infantil, y muchos casos más en los 35 establecimientos de San Juan del Lurigancho, no tenían glucómetro. Un aparatito que cuesta en la Emancipación 200 soles, 300 soles. Para medir el azúcar. Para medir el azúcar en sangre,
ni siquiera pues con análisis no mayores, sino con cinta, o sea, pincho, la cinta, lo claro. No tenían, ¿y qué hacían? Todas las personas con diabetes o con presunta diabetes tenían que mandarlo al hospital San Juan de Lurigancho. Claro. Así de simple. Rayos X, equipos de rayos X malogrados. No tenían insumos, no tenían reactivos o no había recurso humano. O sea, lo mismo que descubrió la Contraloría General de la República en los años 2018 y 2019. Está clarísimo. Y que se lo cantó a Vizcarra. Vizcarra, mientras hablaba, vamos a universalizar la salud, vamos a crear seguro de salud para todos, un hospital en cada región, es lo que decía. Sí. La Contraloría le sacó esos informes, ¿no? Sí, pues. En la misma Contraloría, con las mismas normas del Ministerio de Salud, evaluó 250 hospitales. Descubrieron eso, ¿no? Insuficiencia en todos los tipos de recursos del sistema de salud. Luis Lazo Valdivia, coordinador nacional de Foro Salud, gracias por haber estado con nosotros y gracias a Foro Salud por este monitoreo permanente de la situación de la salud en nuestro país. Bien, muchas gracias. Atención, entonces, Gillian Barré es la nueva alarma, la nueva alerta. Foro Salud nos lo dice, las cifras están ahí, esto no es un invento, hay que mirarlo. Es un síndrome que puede postrar y lastrar la vida a una persona y acabar con ella. Además, hay que acotarla y hay que mirarlo de cerca. Gillian Barré alerta en las regiones del norte por incremento de casos. Ojo con eso.